grupo de ahí les vamos a exponer sobre el VIH-Sida. Pásale, por favor. Bueno, el 5 de junio de 1981, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos alertaba por primera vez 5 casos de una extraña neumonía en hombres homosexuales previamente sanos. Ya luego de un tiempo se supo que esta enfermedad se trataba del VIH, que es un lentivirus que pertenece a la familia de los retrovirus. Las infecciones por los lentivirus suelen caracterizarse por presentar un curso crónico de la enfermedad, de igual manera un periodo largo de incubación, una replicación persistente del virus y un compromiso del sistema nervioso central y del sistema inmunológico también. Mencionaba que se han descrito dos tipos de VIH, el VIH-1 y el VIH-2. El tipo 1 es el más agresivo y el más común y el que tiene más serotipos. Mencionaba que este tiene 9 serotipos, mientras que el tipo 2 es de menor circulación mundial, es menos agresivo y tiene solamente 4 serotipos. Cuando una persona se infecta con este virus, lo que va a hacer es que este virus ataca y debilita el sistema inmunitario. Por esta razón, aumenta el riesgo de que la persona pueda contraer infecciones y enfermedades que suelen resultar mortales. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que el VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, que ha cobrado 36,3 millones de vidas y se calcula que a finales del 2020 había 37,7 millones de personas que vivían con VIH. Más de dos tercios, es decir, el 25,4 millones, pertenecía a la región de África, según la OMS. En este mismo año, 680,000 personas murieron por causas relacionadas con el VIH y 1,5 millones de personas resultaron infectadas por el VIH. Entre el 2010 y el 2016, la incidencia se calculaba en adultos, disminuyó un 11%, igual hubo una reducción de casos del alrededor del 47% de infecciones por VIH en niños. Se dio porque hay una mayor disponibilidad de tratamientos antirretroviral para prevenir la transmisión de la infección de madre a hijo. En cuanto a Ecuador, los primeros casos de VIH fueron detectados en 1984. Aquí las estimaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública con la ayuda con el apoyo del técnico de ONU-SIDA indican que para el cierre de 2019 existían 472,061 personas viviendo con VIH en el país. De estas, el grupo de edad era entre 15 a 49 años. Era el más afectado, con mayor número de casos en hombres. Respecto al análisis geográfico de los casos nuevos de VIH-Sida, por provincia tenemos el 79,44 de los casos se concentraban en 7 provincias. Con mayor porcentaje estaba en la provincia de Guayas, presentaba la mayor cantidad de notificaciones de casos nuevos, con el 30,42%, seguido por Pichincha con un 20,97%, Esmeraldas con un 6,84%, Manabí con el 6,69%, El Oro con 5,95%, Los Ríos con 4,44% y Santo Domingo con 4,14%. En el 2009 igual se notificaron 4,320 casos nuevos por VIH. De estos, 3,126, es decir, el 72%, correspondían a hombres, mientras que 1,124, es decir, el 23%, correspondían a mujeres, con una razón de 3-1, es decir, que de cada 3 hombres había una mujer con la enfermedad. Igual, la prevalencia del VIH en mujeres embarazadas en el Ecuador era de 0,17%, ya que en el 2019 se registraron 577 mujeres embarazadas con VIH, expuestos perinatales, 486 niños y niñas, hijos de mujeres con VIH-Sida, de las cuales el mayor número correspondía igual a la provincia de Guayas. Y para el cierre del año 2019, también se notificaron 10 casos
de madres con VIH positivas, con una tasa de transmisión materno-infantil de 2,07%. ¿Qué les parecen estos datos de general a ustedes? ¿Les parece que hay mucho VIH, que hay poco VIH? ¿Qué les parece eso? A ver. Una opinión. ¿Qué opinión tienen ustedes? Creo que sí es un número alto. ¿Y ese número es real o no es real? Sí, Doc, esa yo encontré esta bibliografía. Era O sea, bueno en no, el... es real, o sea, es la estadística oficial, pero ese número es real, obedece a la realidad o no es la realidad. El número se cree, ese número no es real, en realidad. Se estima que el número real de personas que viven con VIH-Sida en el Ecuador es al menos por lo bajo 3 veces más alto que es, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que el VIH en todo el mundo tiene un problema de subdiagnóstico muy, muy, muy marcado. Alrededor el 30% de las personas que tienen HIV a nivel del mundo saben que tienen la enfermedad, ¿ya? Entonces, en realidad la problemática es mucho mayor de lo que parece, ¿ya? Si bien nos llega a tener unas proporciones así catastróficas, con la estima que les significa real o no, ¿ya? Ok, síganos. Bueno, respecto a las vías de transmisión, ya, primero tenemos a la transmisión sexual. Este es el modo predominante de transmisión alrededor de todo el mundo. La transmisión sexual puede ocurrir cuando las secreciones sexuales de una persona infectada se ponen en contacto con ya sea la mucosa oral, genital o anal de otra persona, la cual no va a estar infectada. Entonces, esto puede darse mediante relaciones heterosexuales, ya sea por penetración vaginal, anal o por sexo oral, y también suele darse en relaciones homosexuales, en las que incluso el riesgo suele llegar a aumentar, ya que puede darse una inoculación directa en el torrente circulatorio en casos de que haya desgarros traumáticos en la mucosa anal. La infectividad de una persona va a depender de la carga viral que tenga en el momento. Entonces, a mayor carga viral, hay una mayor probabilidad de infectar al compañero sexual. La presencia del VIH ha sido, según estudios, bueno, ha sido demostrada en el líquido seminal dentro y fuera de células mononucleares y se concentra particularmente en estados inflamatorios genitales, como en la uretritis y en la epididimitis. De igual manera, se ha demostrado que la presencia de este virus en el frotis cervical y en el fluido vaginal. Sin embargo, la transmisión de hombre a mujer es aproximadamente 8 veces más efectivo. Esto puede verse que hay una exposición prolongada de líquido seminal infectado dentro de la mucosa cervical y vaginal. Ya, en la transmisión sanguínea, bueno, la transmisión del VIH de igual manera puede darse mediante punción intravenosa por vía subcutánea e intramuscular. Por ejemplo, puede darse una transmisión venosa compartida cuando en el caso de heroinómanos, y también puede darse una transmisión por vía transfusional, es decir, por una transfusión de productos contaminados como sangre, glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos o plasma. De igual manera, tenemos a la transmisión ocupacional, mencionaba aquí, ya esta puede darse por contacto con instrumental contaminado, ya sea agujas o jeringas, y como consecuencia
O sea, esto se da como consecuencia de volver a tapar las agujas. Por esta razón, se recomienda el uso de agujas con dispositivo de seguridad integrado. Ya. Una cuestión, veremos, vos regrésate a la transmisión por vía sexual. Ya. ¿No? Entonces, en la transmisión por vía sexual en esta, entonces, ustedes hablaban de que la transmisión de hombre a mujer es 8 veces mayor y que la de la mujer a hombre es mucho menor. ¿Por qué es eso? Sí, mencionaba que esto puede darse probablemente porque hay una exposición prolongada del líquido seminal del hombre que está infectado en la mucosa cervical y vaginal. Entonces, ahí se da un mayor contagio de hombre a mujer. O sea, pero ¿por qué es? O sea, también que los hombres están relativamente protegidos. O sea, el mayor contacto sí, o sea, cuando se deposita en la vagina o en el recto, y hay mayor contacto. Entonces, ¿qué más hay factores, o sea, que hacen que las mujeres estén más vulnerables a contagiarse HIV en una relación sexual no protegida? ¿Qué más se les ocurre? ¿Alguien se anima a opinar? También podría estar relacionado con que sí, el tejido vaginal de la mujer puede ser más frágil, entonces, debido a esto, tendría más posibilidad de contagiarse. Sí, eso. O sea, la fragilidad de los epitelios. Recuerden que el epitelio del genital masculino y el femenino son diferentes, ¿no? El uno es un epitelio estratificado, el otro es columnar. Entonces, los epitelios columnares son menos resistentes al trauma, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí es la razón, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Sigo con la siguiente vía de transmisión? Sí. Pásale, por favor. Ya, y la otra forma de transmisión es la transmisión de madre a hijo o transmisión vertical. Esta se puede dar a través de la placenta durante el embarazo, en el momento del parto o por la leche materna. La terapia profiláctica con antirretrovirales suele reducir la carga viral a menos de 500 copias por mililitro, disminuyendo de esta manera el riesgo de transmisión perinatal. Respecto a la infección por la lactancia, esto depende de varios factores, ya sea como la duración del periodo de la lactancia y la carga viral que tenga la madre. De igual manera, el riesgo de infección perinatal también suele reducirse si se determina hacer el parto por cesárea en vez de un parto natural. En la fisiopatología del VIH, pásale por favor. Es importante saber que una vez que una persona se infecta con el virus VIH, este alcanza la sangre. Entonces se distribuye básicamente por todo el cuerpo. El virus puede infectar casi cualquier tipo de célula. Por ejemplo, aquí las células del sistema nervioso central, va a infectar células dendríticas, fibroblastos y otras. Pero sin embargo, este va a tener mucha más afinidad o tropismo por dos tipos celulares, principalmente por los linfocitos TCD4 y los macrófagos. Está un poco cuando... Disculpe, Doc, no le entendí lo que dijo. Que estaba cortándose un ratito. Bueno, les decía que estos son mucho más afines o tienen más tropismo por dos tipos celulares, que son los linfocitos TCD4 y los macrófagos. Inicialmente, esta afinidad es mayor por los macrófagos, los cuales son una de las células dianas del VIH. Estos macrófagos van a ser portadores del virus y se sabe que son una fuente de proteínas virales. Pero según va avanzando la enfermedad, el virus se va a hacer más afín a los linfocitos TCD4. Por lo tanto, es una reducción importante de este tipo celular. Pásale, por favor. Bueno, tanto los macrófagos como los linfocitos TCD4 tienen en su superficie el receptor llamado CD4 o clúster de diferenciación 4. Pero aparte de esto, los macrófagos específicamente tienen un CCR5, que es un receptor de quimiosina que actúa como un correceptor para el virus, y los linfocitos TCD4 tienen otro correceptor, que es el SECXCR4. En sí, la combinación de estos receptores y estos correceptores es lo que va a hacer que el virus pueda infectar de una manera más eficiente a estos dos tipos celulares.
Inicialmente, cuando la persona se infecta, el virus va a tener una afinidad por CD4 y CD5. Por lo tanto, va a ser el tipo celular más afectado aquí, va a ser el macrófago, en los momentos iniciales de la infección. Pero luego las nuevas generaciones de este virus que se van a crear en sí dentro del huésped van a tener una mayor afinidad por los X4. Por lo tanto, en las etapas finales de esta infección, el tipo celular más afectado van a ser los linfocitos 4. ¿Y eso por qué es importante eso? ¿Qué explica eso? En sí, porque cuando el linfocito TCD4 entra en contacto con el virus, va a haber una modificación genética. Entonces, no, pero ¿por qué es necesario que inicialmente tenga una afinidad contra los que tienen CCR5? ¿Cuál es la razón para la transmisión de la enfermedad que es necesario eso? ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿cuál es la primera célula del sistema inmune en realidad que se enfrenta con el HIV? Es un tipo de macrófago. Pero ¿cuáles son? ¿A alguien se le ocurre? Yo había leído que los macrófagos, porque estos son portadores del virus, sí, entonces... Claro, pero antes que los macrófagos, inclusive, o sea, una de las importancias es que, por ejemplo, o sea, de que la relación sexual anal es tan riesgosa para el HIV, es que tiene gran cantidad de tejido linfoide asociado en mucosas. Entonces, además de los linfocitos que naturalmente están en el tejido linfoide, en las mucosas hay células dendríticas, ¿ya? Las células dendríticas, ustedes saben, son una variedad de macrófagos que actúa como presentador de antígeno, ¿ya? Entonces, esa es la razón, porque con las células con las que primero se va a encontrar siempre, tanto en cualquiera de los epitelios, sobre todo en los genitales, es con células de este tipo, ¿ya? Entonces, si es que fuera del linfocito específico, el linfocito TCD4 desde ese momento, no se infectaran, porque la concentración de linfocitos TCD4 en esos tejidos es muy baja, ¿ya? Entonces, no fuera tan eficiente la transmisión. Entonces, es un mecanismo que hace que el virus tenga una transmisión eficiente de entrada desde un principio, ¿ya? Una estrategia de supervivencia. Y luego después se pasa a la célula que es aparentemente la más numerosa para hacer un huésped de forma adecuada para el virus en su reproducción, ¿no? Que son los linfocitos T a la larga. ¿Ok? Sigan nomás. Bueno, aquí decía que tanto los macrófagos como los linfocitos TCD4 tienen este receptor llamado CCR4. Entonces, aparte los macrófagos tienen este CCR5. Pero bueno, esto es importante que, como ya les había mencionado, como pueden ver aquí en la imagen, aquí vemos la membrana celular de un linfocito TCD4. Este linfocito TCD4 entra en contacto con el virus del VIH. En azul podemos ver el que ya les había mencionado, el CCD4, y en naranja el correceptor, que va a ser el CXCR4. Entonces, el virus va a utilizar una proteína que tiene en la superficie, que es la GP120, la cual va a utilizarla para unirse y así se va a fijar a la membrana. Y una vez entonces se fija a la membrana, esta va a actuar la glicoproteína GP41. Esta va a permitir que así se fusione la célula del huésped, que en este caso sería la del linfocito TCD4, con el virus del VIH. Pásale. Bueno, una vez que la membrana del virus y la membrana del linfocito se fusionan, se libera dentro de la célula el ARN viral. Esta etapa en sí es conocida como etapa de enlace y fusión, por lo que el virus se enlaza y luego se fusiona a la célula del huésped. Pásale. Bueno, una vez que se completa la etapa de enlace y fusión, le sigue la etapa de transcripción. Esta es la etapa de transcripción inversa. Aquí porque actúa la enzima llamada transcriptasa inversa, que convierte o enzima a transcribir el ARN viral en ADN viral. Ya. Después de esto viene la etapa de integración, llamada así porque actúa una enzima llamada integrasa. Y como el nombre de esta lo indica, esta enzima se va a encargar de integrar, va a tomar el ADN viral formado en el citoplasma, la cual esta enzima va a llevar al núcleo y lo va a integrar al ADN de la propia célula. Por lo tanto, esta célula que está infectada con el virus del VIH va a estar infectada toda su vida, por lo que este ADN del virus pasa a ser parte del ADN de la propia célula. Y esto se va a conocer como provirus.
Ya, entonces, cada vez que esta célula, en este caso el linfocito TCD4, recibe un estímulo externo para producir, por ejemplo, proteínas, entonces te va a entrar en acción la etapa 4, que va a ser la etapa de transcripción y traducción. Por lo que el virus en sí va a copiarse y se va a transcribir a ARN mensajero, que luego va a traducirse a varias proteínas virales y de esa manera se van a formar nuevas partículas virales. Ya. Una vez que se completa esta etapa de transcripción y traducción, viene la etapa de ensamblaje. En este caso, van a actuar sobre estas proteínas largas, van a actuar proteasas, las cuales van a cortar y reorganizar estas proteínas hasta formar virus inmaduros. Bueno, finalmente estos virus inmaduros salen de la célula por un proceso llamado gemación. Mediante este proceso se va a tomar una porción de la membrana de la célula y entonces van a salir hacia el espacio extracelular y van a infectar a otras células. Por lo que de manera resumida, va a ser el mecanismo por el cual el virus VIH infecta una célula, esta va a encargarse de tomar el control del aparato genético de la misma y va a producir nuevos virus. Bueno, es importante también hablar de la respuesta inmunitaria, es decir, cómo va a actuar el sistema inmunológico ante la infección por el VIH. En respuesta contra la infección que existe por el virus del VIH, participan casi todos los tipos celulares, por ejemplo, linfocitos, granulocitos, las células natural killers, macrófagos y diferentes factores que se encuentran en el suero, como el complemento o en el interferón, y que de alguna manera van a contribuir para que se pueda controlar la infección. Pero la célula del tipo celular que tiene un rol muy importante o el protagonismo para controlar la infección del virus VIH va a ser el linfocito TCD8, que es también conocido como citotóxico. Estas células producen quimiosinas, como van a ser los RANTES, los MIP1 alfa, MIP1 beta o factores anti-VIH, por lo que de manera combinada los diferentes factores celulares y otros factores del sistema inmunológico van a lanzar una ofensiva contra el virus del VIH y aunque logran inhibir de manera potente la replicación viral y logran en sí controlar la infección, no logran eliminarla de manera completa, ya que como les había explicado, una de las razones por la que no se puede eliminar el virus por total es que el ADN viral se integra al ADN de las células del huésped. Por lo tanto, siempre va a existir la posibilidad de que haya células que se encuentren infectadas. Pero aparte de esto, hay otros factores de resistencia que presenta la infección por VIH. Pásale. Bueno, entre los factores de resistencia del VIH, la primera vamos a tener es la presencia de una infección célula a célula. En este caso, el linfocito que se encuentra infectado va a lograr producir en la superficie de esta proteínas virales. Estas proteínas virales, principalmente el grupo de proteínas GP1, tienen una gran capacidad de adherencia. Y esto va a hacer que otras células se unan y forman un sinsitio, que básicamente consiste en que diferentes células fusionadas y que están unidas, y de esa manera la célula infectada va a poder infectar a otras células sanas sin que el virus tenga que salir de la célula. Por lo tanto, el sistema inmunológico en sí no va a ser capaz de detectar la presencia del virus, ya que, como les digo, este se va a encontrar dentro de la célula. Otro factor de resistencia que presenta la infección por VIH es la glucolización de la GP120. En este caso, esta glucoproteína es glucolizada, es decir, se une a azúcares y de esta manera va a enmascararse la presencia de esta. Por lo tanto, el sistema inmunológico tampoco va a ser capaz de detectar esta presencia del virus. Otro factor de resistencia que presenta la infección por VIH es la variación genética del virus. Este se relaciona con la función de la transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa es una enzima que comete muchos errores. Entonces, esta cada vez que va a transcribir ARN viral a ADN viral, la enzima va a cometer estos errores creando así varios ADN mutantes, los cuales van a hacer o permitir que la glucoproteína superficial tenga muchas variaciones estructurales importantes. Por lo tanto, cuando se genere, digamos, por ejemplo, una respuesta de anticuerpos contra la GP120, puede que sea efectiva en algunos, pero no va a ser efectiva contra las otras generaciones que se han creado del virus, debido a que existen estas variaciones estructurales que son importantes. Lo que va a hacer entonces que esta infección no se logre controlar de manera ideal o de una manera completa. Pásale. Bueno, es importante también saber qué son los linfocitos TCD4. A estos se los conoce como colaboradores y la función de estos en sí es coordinar o amplificar la respuesta inmune. Y esto se da gracias a que estos van a ser un tipo celular porque son bastante particulares, ya que estos no liberan anticuerpos y no liberan alguna enzima tóxica para destruir el virus o células infectadas, sino que se va a encargar de coordinar y amplificar la respuesta inmunológica, y esto se va a dar mediante la activación y maduración de diferentes células del sistema inmunitario.
Es decir, cuando el linfocito TCD4 se encuentra en la presencia de antígenos, virus, bacterias u hongos, este va a liberar citocinas que van a servir como moléculas de alerta o moléculas de alarma, que van a contribuir a que madure y se diferencien en células del sistema inmunológico, como es el caso de los linfocitos TCD8, los linfocitos B o los macrófagos. Entonces, estas células, una vez que han sido activadas, van hacia el lugar de la infección, donde se encuentran estos microorganismos y los van a eliminar mediante fagocitosis, o se va a dar la liberación de diferentes factores, sean tóxicos o tal vez de anticuerpos, por lo que podríamos decir que este linfocito TCD4 juega un papel muy importantísimo en la respuesta inmunológica. Pero ¿qué pasa cuando se infectan con el virus del VIH? Cuando estos se infectan, esto va a afectar a la bioquímica interna de la célula y por varias razones el linfocito TCD4 va a morir. Y si estos linfocitos TCD4 mueren, no va a haber quien produzca la citocina. Y si no se produce citocinas, entonces no va a haber la activación de los otros tipos celulares que conforman el sistema inmunitario. Como les había dicho, los linfocitos TCD8, linfocitos B. Y si las células no se activan, no van a tener la capacidad de madurar y diferenciarse. Entonces no va a haber quien controle infecciones que producen los microorganismos. Por lo tanto, mientras más grave sea la pérdida de linfocitos TCD4, mayor será la vulnerabilidad del sistema inmunitario del paciente y mayor será la propensión a que estas personas presenten infecciones oportunistas. Ya, bueno, respecto a las manifestaciones clínicas, estas van a presentarse de acuerdo a la fase en la que se encuentra el paciente. Primero tenemos a la fase de infección aguda, la cual corresponde a la llegada del virus al paciente y esta puede ser asintomática, como ocurre en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay personas que sí van a presentar síntomas, los cuales suelen ser síntomas generales como fiebre, linfadenopatías, artralgias, mialgias, anorexia y pérdida de peso. De igual manera, síntomas dermatológicos como erupción eritematosa, maculopapular, alopecia también en algunos casos. Respecto a los síntomas gastrointestinales, suelen presentar vómitos, náuseas, diarreas o ulceraciones mucocutáneas. Los síntomas neurológicos suelen ser cefalea, dolor retroorbitario o neuropatía periférica. Estos síntomas tienen un periodo de 6 a 8 semanas aproximadamente y no suelen requerir un tratamiento específico, ya que suelen ser leves y no, en algunas personas no se notan, por decirlo así, pero la carga viral suele ser bastante alta en ese momento. Ya, luego tenemos la fase asintomática de la infección, la cual es la fase más larga de la enfermedad y tiene un promedio de duración que puede ser, bueno, en algunos casos mencionaba que puede ser muy corto, de alrededor de un año, o mucho más larga, como alrededor de 10 años. Puede estar asintomático por completo o presentar un síndrome adénico, el cual consiste, este síndrome debe ser de más de 3 meses de evolución, en donde los ganglios suelen sentirse firmes pero no leñosos, suelen ser móviles y no dolorosos y sin cambios, y no suelen haber cambios en la piel que recubre estos ganglios. Ya, luego ya tenemos la fase sintomática de la infección, la cual representa un periodo intermedio, por decirlo así, entre el portador asintomático y ya en el caso de que ya sea SIDA. Aparecen los primeros síntomas o se presentan enfermedades relacionadas a la inmunodeficiencia subyacente que está teniendo la persona. Entre los síntomas generales tenemos un malestar general, astenia persistente, síndrome febril prolongado, el cual suele acompañarse de sudoración nocturna y pérdida de peso que puede llegar al 10%. Síntomas hematológicos, regrésale por favor. Ya, síntomas hematológicos como anemia y trombocitopenia, los cuales pueden presentarse con o sin síndrome purpúrico, síntomas linfadenopáticos como inflamación de los ganglios linfáticos, síntomas respiratorios como tos seca persistente o diarrea, en síntomas digestivos, diarrea que puede durar más de un mes. Respecto a los síntomas dermatológicos, suele presentarse candidiasis bucal, dermatitis seborreica, herpes simple recidivante, herpes zóster y verrugas genitales. Y entre los síntomas neurológicos tenemos a la polineuropatía o síndrome ansioso depresivo y meningitis aséptica. La duración de esta fase de igual manera depende del tipo de la cepa viral infectante y la respuesta inmunológica que tenga el huésped frente a esto.
Y ahí ya cuando se da una evolución al SIDA, este se caracteriza por la aparición de infecciones oportunistas, por la inmunodepresión severa que presenta la persona. Aquí es característico la depresión notable del número de linfocitos CD4, el cual suele ser menor a 200 células por milímetro cúbico, y el diagnóstico en esta fase suele asociarse ya a una alta mortalidad por una poca respuesta a la terapia antirretroviral. Varias reacciones adversas suelen presentarse, se da una irreversibilidad de la infección oportunista y ya hay una gran dificultad para lograr una recuperación del sistema inmunológico. Y algunos síntomas que suelen presentarse aquí en esta etapa, muy generales, son los sudores y escalofríos, fiebre recurrente, diarrea crónica, ganglios linfáticos inflamados, manchas blancas persistentes o lesiones inusuales en la lengua o la boca, erupciones cutáneas o bultos, debilidad y pérdida de peso, toda esta parte de la infección oportunista que puede estar padeciendo el paciente en ese momento. Pásale. En cuanto al diagnóstico, bueno, en el diagnóstico de la infección por VIH se basa en métodos de diagnóstico directo e indirecto. Tenemos los métodos indirectos serológicos. Estos reconocen principalmente anticuerpos con una respuesta inmune específica frente al VIH. Dentro de estos métodos tenemos el tamizaje o screening, las pruebas rápidas. Estas son de fácil realización, se demoran entre 5 y 30 minutos, su lectura es visual y no requiere equipos. Dentro de estas tenemos la prueba rápida de cuarta generación, que detecta el antígeno P24 y anticuerpos para VIH tipo 1 y tipo 2, reduce el periodo de ventana y puede diagnosticarse una infección con una sensibilidad del 99.6% y una especificidad del 99.8%. También tenemos la prueba rápida de tercera generación que detecta anticuerpos de VIH tipo 1 y tipo 2 a partir de los 20 días tras la exposición viral. Estas pruebas igual pueden ser realizadas en suero, plasma, sangre total o en secreciones orales. La sensibilidad es mayor al 99% en personas con infección crónica y los fluidos orales parecen tener suelen ser menos sensibles que las muestras de sangre. También tenemos el ensayo de inmunoanálisis enzimático. Aquí las pruebas, también es conocido como inmunoanálisis enzimático, que es una prueba de detección sistémica cuya sensibilidad es del 99.5%. Esta prueba ya requiere equipos y preparación técnica del personal. Dentro de estas tenemos las pruebas de cuarta generación, que combinan determinación de anticuerpos contra el VIH tipo 1 y tipo IG y la detección del antígeno P24. Tienen una calidad cercana al 100%. Igual reducen el periodo de ventana para el diagnóstico. Puede darse resultados falsos positivos con este tipo de pruebas cuando existen anticuerpos con fase 2 de contraantígenos después del embarazo, transfusiones sanguíneas múltiples, trasplante o anticuerpos, hepatopatías, vacunas contra la gripe e infecciones virales agudas. También tenemos las pruebas de tercera generación. Estos cuantifican solamente los anticuerpos VIH tipo 1 y tipo 2, IgG e IgM, y tienen una especificidad cercana al 99% y una sensibilidad superior al 99.5%. En cuanto a las pruebas confirmatorias, tenemos el ensayo inmunológico por quimioluminiscencia o CLIA, que es una técnica realizada en laboratorios con un personal capacitado. Este determina anticuerpos IgM, IgG, antígeno P24 del virus, igual tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99.8%. Tenemos la prueba de inmunofluorescencia indirecta. Se utiliza para confirmación de sueros positivos y en ciertos casos negativos. Este igual requiere de laboratorio, tiene complejidad y se emplea cada vez con menos frecuencia. También tenemos el Western Blot, que es una prueba de inmunotransferencia donde los antígenos del VIH van a ser detectados por su peso molecular diferente y provocan una reacción de antígeno-anticuerpo específico que se detectan en formas de bandas separadas.
En cuanto a los métodos directos o virológicos, aquí las pruebas directas detectan la presencia del virus, se basan en la amplificación de ácidos nucleicos como la reacción en cadena polimerasa, PCR, las técnicas cualitativas que miden el ARN del virus. Bueno, estos permiten detectar muy bajas cantidades de material viral y el punto de corte para denominar la indetectabilidad es de 50 copias por mililitro. Es mismo que se puede ser menor dependiendo la técnica que se utilice. Tenemos las técnicas moleculares cualitativas que ayudan a diagnosticar la infección por VIH en adultos y en niños y para controlar la progresión de infección por VIH y la respuesta a la terapia antirretroviral. Tenemos las técnicas moleculares, igual se usan en diagnóstico para infantes, niños menores de 18 meses de edad, debido a que los métodos serológicos existen influencia de los anticuerpos maternos transferidos pasivamente durante la gestación. En cuanto tenemos igual un algoritmo de la OMS que utiliza, aquí se utilizan pruebas rápidas para el diagnóstico de la infección y se cuenta con una sensibilidad del 99% y una especificidad del 98%. Bueno, aquí lo que se hace es primero informar al paciente que se le va a realizar y ya con su consentimiento informado se le realiza una primera prueba, una prueba rápida de cuarta generación. Si esta prueba no es reactiva, pero si es que hubieron factores de riesgo, el diagnóstico se da negativo, pero se debe repetir en 3 meses. Mientras si no hubo factores de riesgo, la prueba ya es negativa para el VIH y se notifica el tamizaje. En cuanto si la prueba es reactiva, se hace una segunda prueba, una prueba rápida de tercera generación o de ensayo de inmunoanálisis enzimático o CLIA, que es el ensayo inmunológico por quimiluminiscencia. Bueno, si esta prueba sale no es reactiva, el resultado lo considera como indeterminado o no concluyente. Aquí se le realiza igual una tercera prueba, es una CLIA o carga viral. Si es negativa o indetectable, se le realiza un diagnóstico, es el diagnóstico negativo para VIH, y el resultado indeterminado y no concluyente se le remite a una unidad de atención integral para el seguimiento e investigación. En cambio, si esta tercera prueba sale positiva o detectable, ya se realiza, se dice que el diagnóstico es positivo para el VIH y se notifica el caso, se realizan los exámenes básicos y también se le remite a una unidad de atención donde viven las personas que viven con VIH. Y algunas recomendaciones para el diagnóstico del VIH es que se debe iniciar el algoritmo del diagnóstico VIH usando una combinación de pruebas rápidas de VIH tipo 1 y tipo 2, que empiecen con la realización de una prueba rápida de cuarta generación y continúe con una prueba rápida de tercera generación. Para interpretar los resultados se debe hacer de la siguiente manera. Si es que existe una prueba rápida de cuarta generación no reactiva, el diagnóstico es negativo para VIH y se debe repetir esta prueba en 3 meses con presencia de factores de riesgo. En cambio, una prueba rápida de cuarta generación reactiva más una prueba rápida de tercera generación no reactiva se da como un resultado indeterminado. En cuanto a la prueba rápida de cuarta generación reactiva más prueba rápida de tercera generación reactiva, se da como un diagnóstico positivo para VIH y se debe igual realizar pruebas de carga viral, ya sea cualitativa o cuantitativa, en el caso que se sospeche infección retroviral aguda o se dé un resultado indeterminado. Ya. En cuanto al tratamiento, debemos tomar en cuenta primeramente que actualmente no se cuenta con un tratamiento para curar esta infección, pero se ha logrado mediante cumplimiento de varias acciones de salud que están encabezadas por el tratamiento antirretroviral que los pacientes con VIH vivan muchos años más y con una buena calidad de vida. Entonces, estos medicamentos antirretrovirales, ¿de qué cómo van a funcionar? Bueno, estos medicamentos van a impedir la multiplicación del VIH y van a evitar que se disminuya la cantidad de linfocitos CD4. Entonces, ¿cuándo se debe iniciar la terapia antirretroviral? Tenemos que, primero se debe ver que el paciente tenga antecedentes de una enfermedad definitoria de SIDA.
También ver si el paciente esté con o sin sintomatología e independientemente del número de linfocitos CD4. También en mujeres embarazadas que de igual manera sean independientemente del número de linfocitos CD4, pacientes con nefropatía por VIH, pacientes con coinfección de VIH virus, de la hepatitis B o C, también que tengan una carga viral mayor a los 100.000 unidades internacionales independientemente del número de linfocitos CD4. También la disminución rápida, que tenga el paciente una disminución rápida de linfocitos CD4, es decir, más de 100 células por año, y que también tenga un riesgo elevado de enfermedad cardíaca y que tenga una edad más de 55 años. Entonces, el tratamiento antirretroviral inicial más común va a consistir en una combinación de 3 fármacos, que es la llamada triple terapia. Estos fármacos tienen muy pocos efectos secundarios y son fáciles de tomar, que por lo general se les da 1 o 2 pastillas al día. Ya. Existen varias clases o familias de medicamentos y se clasifican en función de su mecanismo de actuación. Entonces, primero tenemos a los inhibidores de la enzima retrotranscriptasa inversa. Y estos se dividen en dos. Entonces, tenemos a los primeros, que son los nucleósidos análogos de la enzima retrotranscriptasa, que estos, su mecanismo de acción es que van a interferir con el ciclo de vida del VIH y van a imposibilitar su replicación, ya que estos se van a incorporar dentro del ADN del virus y van a bloquear la enzima retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, por lo cual van a lograr detener su proceso de formación. Y el ADN resultante va a ser incompleto y no puede generar nuevo virus. Em, entonces, ejemplos que tenemos de estos tipos de fármacos de inhibidores de la transcriptasa inversa análogos, tenemos a la lamivudina, regrésale por favor, ya. Tenemos a la lamivudina, que en cuanto a sus efectos adversos van a ser que van a presentar dolor de cabeza, náuseas, diarrea, lesiones de la piel. También tenemos a la emtricitabina, en donde de igual manera van a presentar dolor de cabeza, náuseas, diarrea y lesiones de la piel. Otro medicamento que tenemos aquí es el sidobudina, en donde este puede provocar anemia, alteración muscular o daños en el hígado. El abacavir, por lo general va a tener un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. Otro fármaco que tenemos de este grupo es el tenofovir, en donde este va a presentar daño en el riñón y en el hueso. Ya, ahora Regrésate a lo tenemos a anterior, los... los que se utilizan más, de veras, regrésate. Si regrese, Ya, se colgó. Regrésate a lo anterior, ya, eso. De estos, los que se utilizan más comúnmente en la actualidad son lo que es el tenofovir, el abacavir y la emtricitabina. La lamivudina y la sidobudina, bueno, la lamivudina se utiliza en algunos esquemas todavía en la actualidad, pero la sidobudina es un medicamento ya bastante antiguo en realidad. No se lo utiliza y como pueden ver, ustedes es el único que se toma cada 12 horas, por lo menos, ¿ya? Entonces, por eso ya no se utiliza tanto ese medicamento. Y era el más tóxico, sobre todo con las toxicidades que ponen hematológicas y hepáticas, ¿ya? De ahí los otros, por lo general, son bien tolerados en general, ¿no? Pasa al siguiente. Ya, doc. Ya, entonces, ¿doc continúo? Sí, sigue. Ya, entonces tenemos el otro grupo de los inhibidores de la enzima retrotranscriptasa, que ahora son nucleósidos no análogos. Y su mecanismo de acción es que van a interferir de igual manera en el ciclo de vida del VIH y van a imposibilitar su replicación, ya que van a bloquear la enzima retrotranscriptasa en la célula infectada y van a detener la replicación del VIH en el material genético de la célula. Los ejemplos, los fármacos de este grupo, tenemos a la nevirapina, en donde sus efectos adversos van a ser lesiones en la piel,
daño en el hígado, la posibilidad de interacciones con otros medicamentos. También tenemos al efavirenz, en donde este va a provocar mareos, vértigos, somnolencia, pesadillas y también puede tener interacciones con otros medicamentos. La etravirina, este va, de igual manera va a presentar lesiones en la piel, dolor de cabeza y diarrea, y de igual manera interacciones con otros medicamentos. Y por último tenemos la ripavirina, en donde esta va a provocar de igual manera lesiones de la piel, trastornos del ánimo, y se debe evitar el uso con el omeprazol, y ya que puede tener posibilidad de interacciones con otros medicamentos. Ya, ahora tenemos a otro grupo de fármacos que de igual manera se utilizan para el tratamiento del VIH, son los inhibidores de las proteasas. Estos medicamentos van a interferir y de igual manera en el ciclo del VIH y van a impedir su replicación, y a la vez que van a actuar en la última etapa de la replicación del virus. Van a bloquear las enzimas proteasas e impiden que éste se fraccione en pedazos más cortos, se ensamblen y y abandonen la célula infectada. Estos son los únicos grupos de medicamentos que se puede realizar el efecto booster o de refuerzo. En el grupo de estos inhibidores tenemos al darunavir o cobicistat o darunavir con ritonavir. Estos van a causar efectos adversos como lesiones en la piel, náuseas y diarrea, y de igual manera interacciones con otros medicamentos. Tenemos a los atazanavir con o sin ritonavir o cobicistat. Estos van a tener efectos adversos con coloración amarillenta en los ojos. También se debe evitar el uso de omeprazol y similares y interacciones con otros medicamentos. Por último, tenemos al lopinavir más ritonavir. Estos van a provocar diarrea, alteración en los lípidos y también interacciones con otros medicamentos. Y ahí por último tenemos a los inhibidores de la integrasa. Estos inhibidores de la integrasa tenemos al raltegravir. Estos efectos adversos, bueno, son escasos y por lo general producen lesiones en la piel, debilidad muscular y pocas interacciones. El dalutegravir, este va a provocar lesiones de la piel, insomnio, dolores de cabeza y pocas interacciones. En cuanto a las combinaciones que están recomendadas, tenemos que se debe utilizar un inhibidor de la retrotranscriptasa que sea no análogo y dos inhibidores de la retrotranscriptasa que sean nucleósidos análogos. Otra combinación que se puede hacer es que haya un inhibidor de proteasas y dos inhibidores de retrotranscriptasa, pero que sean nucleósidos análogos. Ya. Partiendo de estas combinaciones... Eso es un poquito viejo, esas recomendaciones ya. Ahora actualmente lo que se recomienda ya el fármaco de elección son los inhibidores de la integrasa. Ese es el medicamento pilar, ¿ya? Asociado a dos inhibidores, por ejemplo, nucleósidos, por ejemplo, el tenofovir, la entricetabina con el dolutegravir, ¿ya? O abacavir, la mirudina con dolutegravir o con raltegravir, si es que toleran, dependiendo de la tolerancia, ¿ya? Entonces son esquemas, por ejemplo, el que es del dolutegravir, tenofovir, entricitabina, es un esquema que se toma una sola vez al día, 2 pastillas. Entonces, muy bien, muy adherente, ¿ya? Y el dolutegravir, como ponen ustedes, tiene casi ningún efecto adverso en realidad, ¿ya? En comparación con el efavirenz. De ahí los esquemas de segunda línea son como ustedes bien ponen los otros esquemas. Esto va avanzando, va cambiando poco a poco con el tiempo, ¿ya? Entonces, en la actualidad lo más recomendado es ya, Doc, es que no se me pasa ¿ya? la diapositiva. Espérenme un ratito. Sí, no hay problema. Ajá, sí, pasa. Ya se colgó. Doc, discúlpeme, se me fue el internet, ya me conecto Sí, de nuevo. no pasa nada, no se preocupe.
Ya, entonces continuando, tenemos la terapia inmunomoduladora. Bueno, esta tiene como objetivo fortalecer y restablecer el sistema inmunológico y se utilizan los siguientes medicamentos. Tenemos al factor de transferencia liofilizado, también tenemos al interferón recombinante alfa 2, beta 2 y más recientemente la interleucina 2, que se puede dar por vía intravenosa o subcutánea. Bueno, este tratamiento se recomienda como alternativa para los pacientes que no tienen los criterios para iniciar la terapia antirretroviral, pero ya que presentan una disminución del número de linfocitos CD4 y para aquellos que a pesar de dicha terapia no logran aumentar los linfocitos. También es importante mencionar el apoyo psicológico y social, ya que no debemos olvidarnos que la repercusión psicológica de la enfermedad del el individuo y que estos estados van a favorecer la progresión de esta enfermedad. Se ha demostrado que según estudios de neuroinmunología, hay que trabajar en conjunto con un psicólogo para atender las posibles reacciones ante el diagnóstico de la infección por VIH, así como para detectar tempranamente los estados de depresión y ansiedad que pueden resultar negativos en estos pacientes. En la medida que sean atendidos los problemas sociales de estos pacientes, va a ser una mayor cooperación a los tratamientos, lo cual va a favorecer al cumplimiento de los autocuidados y además nos va a dar una mejor respuesta en cuanto a sus comportamientos sociales, ofreciendo así un soporte emocional que permita ofrecer una atención adecuada a estos pacientes. Y por último, tenemos el tratamiento de rehabilitación física. Bueno, en estos casos es cuando pacientes que han sufrido alguna complicación neurológica como la neurotoxoplasmosis y tengan alguna secuela, pues esto les ayudará a su incorporación con la sociedad y a sus labores habituales. Y por último tenemos el pronóstico. Bueno, el pronóstico de las personas con VIH tenemos que tomar en cuenta que ha cambiado sustancialmente desde los primeros casos de SIDA diagnosticados a principios de 1980. En los primeros días de SIDA se creía que la mayoría de las personas infectadas morían probablemente al cabo de unos meses de recibir el diagnóstico de la enfermedad. Esto mejoró porque se comprobó que el VIH era la causa del SIDA y tardaba varios años en destruir lo que es gradualmente el sistema inmunológico. Entonces, la esperanza de vida de una persona con SIDA, aunque ha aumentado mucho en los últimos años, aún no se asemeja a la de una persona sana, pero la terapia antirretroviral altamente activa ha conseguido incrementar el tiempo de vida de estas personas con infección y se ha podido constatar que los niveles de VIH van a permanecer inhibidos y el conteo de CD4 se va a mantener alto, que va a ser superior a las 200 células. También se puede prolongar y mejorar notablemente el pronóstico y la vida del enfermo. De igual manera, detectar y tratar adecuadamente la enfermedad es muy imprescindible para aumentar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Eh, y ya, eso ha sido todo. Muchas gracias. Ok, entonces, como pueden ver en la cuestión esta del VIH, ha habido bastantes avances, sobre todo en el tratamiento en los últimos años, ¿ya? En realidad, como tú mencionas, la expectativa de vida de la gente con HIV ahorita, si bien no es semejante a la de la población general sin enfermedad, es muy semejante a la de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, ¿ya? Entonces eso da una calidad de vida bastante buena y son pacientes que llegan a alcanzar cargas virales indetectables y eso quiere decir que con cargas virales indetectables ellos pueden tener una vida reproductiva normal. No hay contraindicación para que se embaracen, no hay contraindicación para que tengan pareja, etcétera, ¿no? Entonces tiene que tener una calidad de vida que es idéntica a la de una persona normal. Se ha logrado alcanzar eso. Desafortunadamente aquí en nuestro país tenemos problemas de acceso a los tratamientos más frecuentes, ¿no? Y los más modernos, ¿no? A nivel de sector público. En el sector privado el tratamiento es costoso, pero sí hay algunos seguros privados que sí los llegan a asumir, ¿ya? Sobre todo ahora teniendo en cuenta que la expectativa de vida y los potenciales de complicaciones son bastante bajos si es que el paciente está bien manejado, ¿no? Entonces es un tema fundamentalmente que en la actualidad debe tener un enfoque bastante fuerte en la atención primaria, incorporar el manejo del HIV y el tratamiento de las condiciones crónicas de las personas, así como la presión, como la diabetes,
se deberá tener una capacidad de manejo básica en primer nivel de lo que es el paciente con HIV, ya, porque en realidad no es una condición que cuando está controlada requiera un manejo altamente especializado. Naturalmente, si el paciente presenta alguna de estas oportunistas o presenta alguno de estos fallos terapéuticos o virológicos que suelen presentar algunos pacientes con el tratamiento, ahí sí requieren un apoyo más especializado, ¿no? Ok. Entonces, ¿estamos alguna pregunta que tengan ahorita al respecto de lo que es el HIV que deseen clarificar? ¿Estamos claros? Nadie tiene ninguna inquietud. ¿Ya? Entonces, ahorita estoy en un sitio medio intermedio donde no quisiera comenzar el tema de hipersensibilidades ahorita. Y vamos a comenzarlo el próximo jueves, ¿ya? Y también ahí haremos una pequeña evaluación de lo hemos discutido hasta ahorita, ¿no?